y errores que los vamos a analizar desde el punto de vista de la situación que David vivió, ¿verdad? De ese error tan conocido de David, porque es como el único error que se le conoce, ¿sí? Entonces vamos a hablar de eso y de ahí vamos a extraer varias enseñanzas. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, verso 9 al 15. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los amigos de Jehová, a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Esta es una de las historias más duras que le tocó vivir a David. En el texto podemos ver el justo momento en que el profeta Natán está confrontando al rey David. Natán no fue por su cuenta, fue enviado por el Señor para confrontar a David con su pecado. No solo por el hecho de haber tomado para sí a la mujer de Urías, sino también porque puso delante en la batalla a Urías para que fuera asesinado, para que lo mataran. O sea, que digamos que hubo un doble pecado allí. Entonces, por esa razón, Dios manda a un profeta a confrontar al rey. Y durante esa confrontación, el profeta Natán le da varias razones por las cuales Dios estaba molesto con David. Dios se había desagradado su corazón por la actitud, por lo que David había hecho, y entonces empieza Natán a darle las razones muy detalladas por cual el corazón de Dios estaba molesto. 4 errores vamos a mirar en este texto, de los cuales muchos de esos errores que desagradan al Señor, a veces nosotros también los cometemos. De pronto no los cometemos en la medida en la que lo hizo David, pero a veces también cometemos esos errores. Y la idea de esta enseñanza es que no cometamos los errores de David. Esa es la idea. Que si bien, mire, porque a veces nosotros cuando empezamos con el Señor, empezamos enamorados del Señor, empezamos fuertes y pensamos que nada en el mundo nos va a hacer caer. Y así también sucedió con David. Pero mire que a medida que pasó el tiempo, que fue pasando el tiempo, David fue tentado y cayó en la tentación. Y eso trajo consecuencias a su vida y a la de su familia. Y nosotros tenemos que aprender para no cometer esos mismos errores. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque los errores que nosotros cometemos afectan a nuestros hijos, afectan a nuestra familia. David cometió el error, pero eso afectó a sus hijos, y no a uno, sino a todos, por varias generaciones. Es decir, que si nosotros nos esforzamos por vivir una vida santa, estamos protegiendo a nuestros hijos de que pecados destruyan su vida. Entonces, esforcémonos por no cometer estos errores que vamos a estudiar esta mañana. El primer error que cometió David es que David tuvo en poco la palabra de Dios.
tuvo en poco la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Menospreció lo que conocía de Dios, menospreció la palabra de Dios. Y decía el texto 9, lo voy a repetir nuevamente para que notemos lo que le dice el profeta Natán. Dice, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, o sea, la menospreció. Conociendo a Dios, conociendo su palabra, dice, haciendo lo malo delante de sus ojos. O sea que aún por conocía la palabra de Dios, aún así hizo lo malo. A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer. Le hice las dos cosas que había hecho mal, que no debió hacer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahora, apliquémoslo a nosotros. Nosotros hemos escuchado muchos sermones. Nosotros hemos escuchado mucha palabra de Dios. Conocemos mandamientos de Dios. Conocemos consejos de Dios. Conocemos ordenanzas de Dios. Pero muchas veces en el momento no queremos obedecer lo que Dios quiere, lo que dice su palabra. No es una cuestión de que no conocemos, es una cuestión de que no queremos, es una cuestión de la voluntad. A veces no queremos obedecer la palabra del Señor, queremos seguir viviendo a nuestra manera, seguir haciendo las cosas como a nosotros nos gustan, aunque esas cosas que nos gustan no son sanas, no son agradables a Dios, son pecaminosas. Son placeres pecaminosos o placeres del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pensamos que Dios, que venimos a escuchar la palabra de Dios y pensamos que si no la practicamos no pasa nada, que Dios no se va a dar cuenta, que Dios no le va a importar, pero Dios sabe cuándo nosotros tenemos en poco su palabra. Dios sabe qué conocemos y qué no conocemos. Dios sabe qué tanto conocemos nosotros de su palabra. ¿Sí? ¿Qué tanto? Ahora, ¿qué espera nosotros que hagamos? ¿Qué espera de Dios de nosotros? Que si conocemos su palabra, la pongamos en práctica. Si no la ponemos en práctica, para Dios eso es como poner en poco o menospreciar su palabra. Y eso es lo que no, ese es el error que no debemos cometer. Hoy en día hay muchísimos cristianos, iglesias llenísimas de personas, y muchos son cristianos, pero cristianos rebeldes. Cristianos que escuchan la palabra, pero no la obedecen. Hay multitudes de iglesias llenas así. Dice la palabra del Señor en Romanos 10:21. Léalo conmigo, lo voy a leer en dos versiones. Primero lo voy a leer en la versión Reina Valera y luego en la versión NBI. La Reina Valera, que es un poquito más antigua, dice así: pero acerca de Israel dice el Señor, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, ahí entendemos que el pueblo era rebelde. En la versión nueva versión internacional dice: en cambio, con respecto a Israel, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Mira cómo dice acá: desobediente y rebelde. Ahí muestra claramente que el pueblo de Israel conocía la palabra de Dios, conocía las ordenanzas de Dios, pero era un pueblo que en su corazón había decidido no obedecer a Dios, aun cuando conocía al Señor, conocía su palabra. Y Dios se daba cuenta. Sí, claro, Dios dice: extendí todo el tiempo mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. O sea que Dios sabía la actitud que tenía el pueblo. Ahora, muchas veces desagradamos el corazón de Dios con nuestras acciones, con nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque vemos la palabra de Dios como si fuera un entretenimiento. Es decir, nos gusta oírla, nos gusta conocerla, nos gusta estudiar la palabra de Dios, pero no nos gusta obedecerla. Eso es un entretenimiento, ¿cierto? No es, ay, sí, que predica espectacular, que chévere, pero no la ponemos en práctica. Eso que estoy hablando sucedió también en el tiempo del profeta Ezequiel. Así había la gente en el profeta, por doquier, multitudes, y fue un profeta que sufrió mucho a causa de que él hablaba y nadie hacía caso a su palabra, pero les encantaba escuchar al profeta Ezequiel, pero no obedecían lo que Dios mandaba decir a través del profeta. Vamos a leer Ezequiel 33:32. Mira lo que dice. Léalo conmigo, mire. He aquí que tú eres a ellos como un cantor de amores,
hermoso de voz y que canta bien. Dice, y oirán tus palabras. ¿Pero qué dice? Pero no las pondrán por obra. Eso le pasaba a Ezequiel y a veces nos pasa a nosotros. Ese hombre predica espectacular, o esa mujer es extraordinaria, pero no practicamos lo que Dios dice a través de esas personas. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que no tengamos en poco su palabra. Si usted conoce la palabra de Dios, póngala en práctica. Es más valioso en el reino de los cielos, dice la Escritura, aquel que conociendo un poquito practica la palabra, eso que conoce, que aquel que conoce mucho y practica poco. Es más valioso aquel que conoce poco y lo practica que aquel mucho, pero no la practica. Entonces, miren lo importante aquí de algo que es fundamental en el cristianismo: el vivir la palabra. Ya no el hecho de conocerla, aunque conocerla es muy importante, para Dios aún más importante es el vivirla, es el practicarla, es el tenerla en cuenta en nuestro día a día. Ese fue el primer error de David. Conociendo la palabra, ¿qué hizo David? Conociendo la palabra, adulteró. Él sabía que no podía adulterar. Él sabía que no podía matar. Pero ¿él qué hizo? Tomó a Betsabé, que no era suya, y mató a Urías. Lo puso delante. Dice, no, él no lo mató porque él lo que hizo fue más. Él lo mató porque él le dijo al jefe del ejército de él, le dijo, ponlo adelante. Ay, lo van a matar de primero. Póngalo adelante en la más fuerte de la batalla, claro. Y otra, déjenlo solo. Mira lo que dice. Póngalo adelante y después déjenlo solo. Ay, lo mató. Si de pronto lo pone adelante rodeado con los demás, no lo mata, porque están los demás defendiéndose. Pero ponlo adelante y cuando esté adelante déjenlo solo. Ay, listo, lo van a matar. No va a quedar nada de Urías. ¿Cuál fue el segundo error que cometió el rey David? Menospreció lo que Dios le había dado. Mire eso, menospreció lo que Dios le había dado. Vamos a hablar de dos cosas de menosprecio. Primero, menospreció la palabra. Segundo, menospreció lo que Dios le había dado. Dice el texto en 2 Samuel 12:10, lo que estábamos leyendo. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Dice, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que te fuese tu mujer. Analicemos la vida de David. ¿Dios había bendecido a David? Sí, David tenía todo lo que su corazón deseaba. Dios se lo había dado. Y hasta más de lo que su corazón deseaba, Dios se lo había dado, porque Dios había puesto sobre David su bondadosa mano. Toda la bondad de Dios estaba con David. Dios le había dado de todo, y si quieren lo miramos, le había dado poder, le había dado riquezas, le había dado fama y esposas. Tenía de todo. Y el profeta Natán se lo dice en 2 Samuel 17, 7 al 8. El profeta Natán le recuerda a David todo lo que Dios le había dado. Dice, entonces dijo Natán a David, léalo conmigo, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, era ungido, y te libré de la mano de Saúl, de tu enemigo, y te di las casas de tu señor, lo hizo rico, y las mujeres de tu señor en tu seno, le dio mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá, las dos juntas. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Mira lo que le dice Dios, mucho más. Pero ¿qué hizo David? David menospreció todo lo que Dios le había dado por un capricho de su corazón. Menospreció todo lo que Dios le había dado, todas las bendiciones, todas esas riquezas, toda la casa de Jerusalén, la casa de Judá, todas por deleitarse en un pecado. Y ese pecado le salió bien caro. Bien caro a David. Ahora, tenemos que entender algo aquí, nosotros. Muchas veces nosotros cometemos el mismo error que David, no en la misma medida, ¿verdad? Nosotros quizás no lleguemos a poner a matar a alguien, o quizás no lleguemos, ¿verdad?, a un adulterio. Dios nos guarde.
Pero de cierta forma también nosotros menospreciamos las bendiciones que Dios nos ha puesto en nuestra mano, menospreciamos lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Muchas veces menospreciamos el matrimonio o nuestra pareja, menospreciamos a nuestros hijos y los tenemos en poco, menospreciamos nuestra salud, menospreciamos el trabajo que Dios nos ha dado, o el estudio que Dios nos ha dado, o la familia que Dios nos ha dado, o el ministerio que Dios nos ha dado. Lo tenemos en poco y lo cambiamos por un caprichito, un pecadito que al final no vale la pena. Así nos pasa. Esa es la naturaleza del ser humano. David lo que estaba mostrando con esa actitud es que en ese caso, en ese momento, él hizo más caso a la naturaleza humana que a su naturaleza espiritual, que a su vida espiritual. Y los caprichos pecaminosos, mis queridos hermanos y amigos, los caprichos pecaminosos no valen la pena. Los caprichos pecaminosos tienen grandes consecuencias para el ser humano. David menospreció lo que Dios le había dado, y Dios le hizo allí en el texto, aparece en el texto que lo acabamos de leer, Dios le mostró el inventario de todo lo que le había dado a David. Te libré de tu enemigo, te di la casa de tu enemigo con sus riquezas, te di a sus mujeres. Mire lo que le estaba diciendo. Y te podría haber dado muchísimo más, pero tú preferiste a Betsabé que a mí. Mira, le está diciendo Dios. Lo que pasa es que nosotros, cuando lo leemos y en la forma en la que está escrito, uno no lo mira de esa forma, pero si fuera así, así le estaba diciendo. Te di todo esto y la preferiste más a ella que a mí, al capricho de tu pecado que a mí. Y por eso es que Dios se molesta. Muchas veces nosotros ponemos a algo o a alguien primero que a Dios y creemos que Dios no se va a molestar. Dios se molesta, mi querido hermano. Dios se enoja. Dios se arrepiente a veces de habernos hecho, porque actuamos mal. Dios le duele su corazón. Y Dios se enoja. Dios, lógico, como todo papá, se enoja con sus hijos. Y le desagradan cosas que a veces hacemos. Es muy común que un matrimonio, que a veces menospreciemos, por ejemplo, el caso de los varones, menospreciemos lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un matrimonio bendecido, una relación de pareja bendecida, y a veces preferimos estar enceguecidos con la mujer ajena o con la mujer que no es la mía o que no es la de nosotros, ¿cierto? Eso pasa. Entonces, ¿verdad? Y más en este mundo donde hoy en día no se respeta al hombre casado, no se respeta nada. Hoy no hay respeto. Esa parte del respeto, si bien las mujeres no respetan que el hombre sea casado, nosotros somos ahora, como en el tiempo anterior que las mujeres se hacían respetar, ¿verdad? Cuando esto sucedía, ahora nosotros los varones son los que tenemos que hacernos respetar. Mira, hacer favor, ¿cierto? Y entonces nos van a tildar de homosexuales. Ah, no, mira, no aprovechó la oportunidad. Y pregúntale a David cómo sufrió. Tenemos nosotros que poner en su sitio a la mujer ajena o a la mujer que no es la nuestra, que quiere seducirnos, o calmarnos nosotros mismos para no caer en la tentación. Proverbios 5:20 dice la palabra del Señor. Dios hace una pregunta aquí a través de Salomón y dice: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? O sea, mira que Dios eso no. La que te tocó a ti, la que tú escogiste, porque eso sí, no fue la que te tocó, fue la que tú escogiste. Esa para toda la vida. Como Dios así lo manda, para toda la vida. Por eso que dice que te satisfaga en todo tiempo la mujer de tu juventud. Mira que dice. Entonces, ahí por eso es que Dios aclara, la mujer de tu juventud, porque cuando se le va la juventud, la cosa entonces ya, ¿cierto? El ojo empieza a mirar por otro lado, a mirar colágeno. ¿Cómo está el colágeno por aquí? ¿Cómo está el colágeno por acá? ¿Cierto? Es ahí donde Dios dice, gózate siempre con la mujer de tu juventud. Ahora, las mujeres también pueden llegar al punto de ser desobedientes a Dios por querer darse un capricho, por querer satisfacer algo de su corazón.
y menospreciar su familia, sus hijos, su matrimonio, al igual que los hombres, porque no va a decir que solamente son los hombres. La Biblia dice en Deuteronomio 28:56, mira lo que dice: la tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, y a su hijo y a su hija. ¿Viste? O sea que sí puede llegar a ser, sí puede llegar a suceder, y hoy en día más, ¿verdad? Donde hay esa libertad o esa liberación femenina que está tomándose el mundo. Ahora, Dios nos ha bendecido, y este es el consejo que siempre Dios nos da. Dios nos ha bendecido con un hogar, con una familia. No menospreciemos lo que Dios nos ha dado, y mucho menos que todas las bendiciones que Dios nos ha dado no las usemos ¿para qué? Para gastarlas en la casa ajena, ¿cierto? Con la mujer ajena ni con la casa ajena, sino que gastemos las bendiciones de Dios con nuestra familia, con la que Dios nos ha dado y con la que Dios ponga en nuestro corazón y bendecir al prójimo, ¿verdad? Ayudarlo y estas cosas, pero que no gastemos lo que Dios nos ha dado en la casa ajena, en la casa que no es tuya, como sucede muy común con el que se involucra en otro hogar, en otra forma, otro hogar, por mero capricho, por mero querer satisfacer su deseo pecaminoso. Proverbios 5 del 7 al 12 nos habla de una situación similar, porque hasta este tema lo toca el Señor en la Biblia. Miren lo que dice, vamos a leerlo. Quizás estos textos normalmente no los estudiamos, pero vamos a estudiarlo un poquito. Vamos a leerlo lento. Dice: ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Está hablando de la extraña, de la ajena. Para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. Ustedes no se han dado cuenta que hay hogares donde están formados porque fulanito se dejó a la familia que había formado, tenía 2 o 3 hijos, había formado su hogar, y se enamoró de otra, y dejó a los 3 por allá, y se metió con la otra, y la otra tenía 2 hijos, y desprecia a los 3 que Dios le dio, y cría a los 2 que no son de él. ¿No lo han visto? La Biblia toca ese tema, y Dios dice: al final, cuando se consuma tu carne, cuando estés viejo, lo que está diciendo, ¿verdad? Y que esos pelados no te volteen a ver, que no son tuyos. Dice: ¿cómo aborrecí el consejo? Y como quien dice, esto me pasa por aborrecer el consejo. Esto me pasa por menospreciar la corrección que quisieron hacerme en su momento. Y yo creo que lo han visto, ¿no? Yo lo he visto. Visto personas, yo digo, ¿cómo es posible que trabaje y que todo su esfuerzo, y de pronto sí da un poquito allá a los hijos, pero toda la abundancia es para los que no son sus hijos? Y eso es menospreciar lo que Dios nos ha dado, porque herencia del Señor son los hijos. Cosa de estima, de más alto valor, es los hijos que Dios nos da. Cosa de estima, de alto valor. Entonces, por eso debemos en eso nunca jamás menospreciar lo que Dios nos ha dado, ni con nuestra boca, ni con nuestras actitudes menospreciarlo, sino ser agradecidos y santos en esa parte. Tercer error que cometió David: pensar que podemos hacer las cosas en secreto y que Dios no dirá nada. Entonces, eso es el error más evidente, y que solo leer el pasaje es el que nos permite ver, ¿sí? Ese es el más evidente. Segundo de Samuel 12, 11 y 12. Dice así la escritura. Ese es el más evidente, ¿no? Cuando leemos, el más claro. Dice: así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa,
y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. O sea, como quien dice, tú lo hiciste en secreto pensando que yo no me iba a dar cuenta y que yo no iba a decir nada, pero ahora te lo voy a sacar en público para que te acuerdes. ¿Sí? Es lo que dice el Señor así. ¿Sí? Ahora, David cometió el error que muchos de nosotros a veces pensamos o cometemos: pensar que podemos mantener nuestro pecado oculto. Eso es imposible, Dios lo sabe todo. Mira, Dios dice en su palabra que cuando destruyó con el diluvio a la generación que ve en esa época, y que solamente sobrevivió Noé, su esposa y las esposas y los hijos de Noé, Dios dice: no volveré a destruir a los seres humanos, aunque desde niños el pensamiento y su imaginación sea para hacer lo malo. Desde niño. Imagínese usted. Yo quedé impactado y dije, y es verdad, usted conoce hoy, hay niños que tienen un pensamiento y unas actitudes muy malas. Y desde niño uno tiene que irlos corrigiendo para que cuando ya estén más grandecitos ya se enderezó, ¿cierto? Lo enderezó a tiempo. Ahora, nosotros jamás podremos ser tan astutos para hacer lo malo hasta el punto de que seamos tan astutos que Dios no se dé cuenta y pase inadvertido para Dios lo que hicimos. Eso es imposible. Dios lo ve todo, lo conoce todo, y es imposible engañar a Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra? Una verdad espiritual. Por más astuto que usted se crea o que usted sea, jamás te vas a poder burlar de Dios. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o recogerá. Muchas veces nosotros, los seres humanos, creemos que Dios actúa como otro humano, ¿sí? Tú a un humano, tú le dices, cuando te pilló, tú le dices, no le digas nada, no digas nada, ¿cierto? O dices, tú no has visto nada, ¿cierto? Nosotros pensamos que Dios va a ser así. Tú le vas a poder decir a Dios, Dios, tú no has visto nada, Dios, no viste nada, no lo tengas en cuenta. Pero eso es imposible. Dios jamás te va a hacer el desentendido con nuestro pecado, jamás. Dios va, ahí, hiciste lo malo, ahí está tu castigo. ¿Qué castigo le dio Dios a David por causa de lo que había hecho? Murió su hijo, el hijo que había tenido con Betsabé. Ese fue el primer castigo. Segundo, Absalón, su hijo mayor, se acostó con todas las concubinas de él en lo alto de un, no sé si era un edificio, una casa, donde era visto por todo el mundo. Y sabían que ahí estaba el hijo de David acostándose con las mujeres de David. Es una deshonra. Eso es deshonra. Y mire todo lo que recibió. Y no murió porque dice que Dios perdonó su pecado para no matarlo. Porque dice, redimí tú. Mira, acá le dice el texto. A mí me impacta porque dice, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero iba a morir. O sea, fue que Dios dijo, no voy a matar a David, no, vamos a perdonarle. En su misericordia Dios perdona a David y le da una nueva oportunidad, pero recibe el castigo de lo que había hecho. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos? Que en lugar de tratar de ocultar nuestro pecado, y digo tratar porque no lo vamos a lograr, lo que Dios espera es que confesemos nuestro pecado con un corazón arrepentido. Ahora, no quiere decir que al confesar mi pecado y yo me arrepienta de mi pecado, no voy a recibir la consecuencia de mi pecado. Lo que voy a recibir es el perdón de Dios.
la limpieza del pecado y volver a mi relación con Dios. Pero la consecuencia del pecado va porque va. ¿O acaso David, Dios le permitió que viviera el hijo? ¿O que su hijo se acostara con...? No, la consecuencia va porque va. Es como la persona, yo le digo, como la persona, yo siempre pongo este ejemplo, es un ejemplo inventado, pero es muy real. La persona que va alcoholizada en un carro y se le atraviesa una persona y la mata. La mata no por culpa de la persona, sino por culpa de que está embriagado y que iba a alta velocidad. Bien, lo meten preso por asesinato. En la cárcel conoce al Señor, ¿sí? Y por conocer al Señor, Dios perdona su pecado, se arrepiente y perdona su pecado, pero no lo saca de la cárcel. Tiene que pagar su condena, porque esa es la consecuencia de su pecado, ¿sí? Porque si fuera así, todos los presos entraran, conocían al Señor, se arrepentían, y decían, bueno, déjenlos libres, que ya se arrepintieron. Pero así no funciona. Tienes que pagar la condena. Entonces, eso es una cosa. Ahora, Dios le decía a David en el Salmo 50, 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Te reprenderé. Dice, te reprenderé. Ahora, si algo tenemos que saber entonces, y yo creo que todos lo sabemos, pero lo recordamos, que todo lo que se hace en lo oculto, delante de Dios, tarde o temprano, será revelado, ¿sí? Aunque sea en lo oculto, mira, tarde o temprano saldrá a la luz. Llevamos entonces 3 errores. El cuarto y último error que cometió David en esa circunstancia es que por su causa, las personas se burlen y murmuren o blasfemen contra Dios, contra su evangelio o contra su reino. En 2 Samuel 12:14, el Señor da un argumento a través del profeta Natán y le dice, mas por cuanto con este asunto, o sea, con lo que el pecado que había cometido con Betsabé provocó, dice, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. O sea, maldijeron a Dios, maldijeron a su pueblo por lo que David había hecho. Dice, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esa fue la consecuencia, porque blasfemaron contra Dios los enemigos de Jehová por causa de lo que David había hecho. Ahora, aquí hablemos un poco de lo que hace nuestras malas acciones. El pecado y las malas decisiones, nuestro mal proceder, daña el testimonio nuestro delante de las otras personas. Y una persona que ve una persona que cometió algo malo y que anteriormente siendo muy creyente, muy amante de Dios y comete el error, inmediatamente va a empezar a hablar mal, pero no de un cristiano o de ese cristiano, sino del cristianismo en general. Entonces, que cuando la persona muestra un mal testimonio, el que sale más afectado es el evangelio, el cristianismo, porque no van a decir, en ese cristiano de tal iglesia es malo, no, van a decir, los cristianos son malos, los cristianos no cumplen, eso no es claro, los cristianos no son claros, los cristianos son torcidos, y empiezan a decir eso. Entonces, quien sufre más en sí es el cristianismo a nivel general. Es lo que pasa, por ejemplo, en el catolicismo, los sacerdotes que son pedófilos dañan el cristianismo. Los pastores que se enriquecen con los dineros, que toman el evangelio como un negocio de sacarle la plata a la gente, o que son pastores que abusan de las feligreses, como se han visto en muchísimos casos. Entonces,
Todo esto que hace la gente, blasfemar, hablar mal del nombre de Dios, del cristianismo en general. ¿Qué nos lleva a esto a pensar? Que tenemos nosotros que cuidarnos muy bien de qué hacemos, de nuestro testimonio, porque nuestro testimonio puede ser nuestro mal testimonio, nuestro mal proceder, nuestros pecados expuestos pueden ser estorbo para la salvación de otras personas. ¿Sí o no? Proverbios 25, 26 dice: como fuente turbia y manantial corrompido, fuente turbia, o sea que cuando haces o vas a sacar agua subterránea y haces un hueco profundo y lo que te sale es un pocotón de agua sucia, o un manantial lleno de lodo, que no es esa agua cristalina, sino sucia. Así están comparando, dice, así es el justo que cae delante del impío. ¿Sí? Es una fuente turbia, es un manantial sucio. Ahora, tenemos nosotros que cuidarnos de no ensuciar el agua de la cual se alimentan las ovejas del Señor. Si nosotros con nuestros pecados y nuestros malos caminos ensuciamos el agua, estamos siendo estorbo, tropiezo para otros. Hay muchas ovejas que hoy no asisten a las iglesias, que hoy no van a una iglesia a alimentarse de la palabra o a beber del Espíritu Santo, porque contaminamos las aguas con nuestro testimonio. Ezequiel 34, 18, 19 dice así. Hay una comparación. Dice: os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que vuestros pastos. Lo leo nuevamente. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado, o sea, lo pisoteado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Entonces, muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Con nuestra actitud, con nuestra vida, con nuestro testimonio, lo que hacemos es enturbiar las aguas, enturbiar la vida de otras personas para que no se acerquen al Señor. Y aquí nos toca entonces reconocer algo, ¿sí? Es triste, pero también es verdad. Muchos familiares, muchos amigos, muchos vecinos no se acercan al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio o mal testimonio, ¿verdad?, no deja que ellos crean en el Señor. Dice: no, yo pues, mira a los cristianos cómo son, ¿verdad? Pasan peleando, o pasan mira, si ese cristiano tiene otra. Él dice que es cristiano y va a la iglesia y tiene otra. Eso no es cristiano. Yo pasé así, no voy, ¿sí? Entonces, nuestros familiares que nos conocen, nuestros amigos que nos conocen, nuestros vecinos que nos conocen, ¿se acercan a Dios o no se acercan a Dios? Depende también de nosotros, de cómo somos nosotros con ellos, de cómo es nuestro testimonio delante de ellos. Entonces David, con su actuar, con los errores que cometió, hizo que los enemigos de Dios blasfemaran, pero también muy seguramente hizo que muchos de los que creían en el Señor y están agarrados del Señor, al ver la falla de David, su rey, que adoraba a Dios, dieran un paso atrás. Entonces aquí tenemos nosotros, si de pronto hemos cometido alguno de estos errores, tenemos que hacernos la pregunta que Dios le hace al pueblo a través de Malaquías 1:9. Dios le pregunta al pueblo, vamos a ponerlo y lo leemos, dice: ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros, o sea, misericordia. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cómo podemos agradar al Señor si nosotros también cometemos a veces los mismos errores que David? ¿Qué nos queda a nosotros en esta mañana si hemos cometido alguno de estos errores? Si de pronto hemos tenido en poco su palabra,
o tenido en poco lo que Él nos ha dado, o si hemos pensado que podemos hacer cosas y que Dios no se va a dar cuenta, o si cometemos el error de pensar o de hacer algo y que fuimos vistos y dimos un mal testimonio y que hoy personas no van al Señor por causa de nuestros errores, es el momento de nosotros venir al arrepentimiento. Es el momento de nosotros decirle: Señor, perdóname. Es decirle al Señor: Señor, me arrepiento. Señor, perdóname. Soy consciente de mi error. Límpiame con tu sangre. Y de ahí dar fruto de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto de arrepentimiento? No volver a cometer ese pecado, ¿sí? Y empezar a hacer lo que Dios quiere que verdaderamente yo haga. Que ese es el fruto de justicia. Entonces yo les pido que se pongan sobre sus pies y con base a esta palabra vamos a orar. Dios quiere que este año sea un año